Pues estamos en un nuevo Charlando Tranquilamente. En esta ocasión tengo el placer de hablar con Arik Betancourt, jugador de la agrupación deportiva Ceuta B, que tiene también el honor Malaguistas TV de traer a su programa. ¿Qué tal, Arik? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Darío? Nada, primero que nada, muchas gracias por la invitación y muy bien. Antes que nada, para todo el mundo que nos ve, que nos escucha desde su casa o desde donde sea, Arik, hazles una breve presentación de con quién estamos hablando en el día de hoy. Nada, yo soy Ari Betancourt, jugador del filial del Ceuta. Soy nacido en Venezuela, pero vine muy joven aquí a España. Mm. Llevo jugando en la Comunidad Valenciana desde infantiles hasta mi último año de juveniles y ya luego mi primer año de amateur me fui al Quintanar del Rey, en tercera red, donde jugué playoff con el equipo. Y la temporada pasada y esta he estado aquí en Ceuta y muy contento y muy feliz. ¿Cómo te va la cosa por aquí, por Ceuta, ¿no? Un poco también en esa etapa actual, con la temporada ya comenzada, ¿no? Supongo que los futbolistas Sí. lo que tenéis ganas es que empiece ya la acción. Desde siempre, desde siempre. Estamos todo el verano con ganas de que empiece y muy contento, la verdad, con la ciudad, con el equipo, la gente muy amable, encantado tanto con la ciudad como con el fútbol de aquí. También es verdad que ayuda mucho que el primer equipo haya logrado, ¿no? Estar en el fútbol profesional. Llevaba años intentándolo y ya está en segunda división. Supongo que eso también, los jugadores que estáis también en la base, en la cantera, lo vivís y lo sentís desde dentro, ¿no? Claro, claro, es que eso es un sueño para cualquiera, poder tener la posibilidad de debutar en segunda división, en un equipo profesional, y eso es una ilusión gigante, tener el equipo a un paso. Es que es un pasito, es que ya es segunda división y además que de momento lo están haciendo muy bien, lo están peleando y están haciendo una muy buena temporada los de José Juan Romero. Preguntándote un poco por ti, me has estado hablando un poco de pinceladas de tu carrera y yo quiero indagar ya, Arik, desde los arranques, ¿no? Al final es también lo que nos gusta saber de los futbolistas cuando vienen, un poco sobre ellos. ¿Cómo arranca el fútbol más a ti? Ya más allá de las temporadas profesionales con los equipos, con tus respectivos Sí, equipos donde has pasado, ¿cómo arranca el fútbol para Arik Betancourt? pues mira, yo empiezo con 6 años a jugar al fútbol, después de que veo a España ser campeona del mundo. Ostras. Me empieza a gustar el fútbol, el fútbol que jugaba esa España que era impresionante y empiezo a jugar al fútbol y nada, le cojo una pasión y un amor desde pequeño impresionante. Estuve pasando por varios equipos de allí de Venezuela, hasta que llegó un equipo de fútbol profesional, el Atlético Venezuela, que era un equipo de primera división allí. Y estuve jugando allí hasta el último año, que luego me mudé aquí a España por situaciones del país, que nos mudamos aquí para tener una vida mejor. Yo llego a Valencia y juego en infantiles en el San José, un equipo de allí de Valencia. Después me paso en cadetes, juego en el Manises, después también paso por el Patacota. Sí. Y en cadete de segundo para el paso de juveniles es cuando pilla la pandemia y termino yéndome al Paterna de Liga Nacional. Y la siguiente temporada, a mitad de temporada, me voy al Torrelevante de División de Honor. Mira, yo te quería preguntar un poco también por eso, ¿no? Porque al final tú me hablabas antes, ¿no? De que muy joven tuviste que emigrar para España, ¿no? Venirte a Sí, España, abandonar realmente lo que es tu zona, ¿no? Lo que es tu país, ¿no? No sé sí. cuánto de complicado fue para ti también cambiar un poco, ¿no? De ambiente, de amigos y intentar acostumbrarte un poco al fútbol español, donde ya estás habituado y ya estás como jugador a pleno rendimiento, pero supongo que ha sido un proceso, al menos de inicio, un poco costoso, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, como era ya también un poco más niño, eso a lo mejor uno Mm. no lo nota tanto, porque al final uno lo que quiere es jugar al fútbol y ya está, y uno no lo nota tanto. Pero la verdad que desde el primer día siempre me han recibido muy bien la gente aquí y siempre he estado muy contento, siempre me he acoplado muy bien a la gente de aquí, vamos, que ya me siento un español más, que lo soy también, Sí. porque mi abuelo es español, entonces tengo raíces españolas también. Mira, está bien. ¿Y cómo has ido viviendo todos esos escalones, no? Porque hablamos mucho del futbolista cuando empieza, ¿no? Cuando empieza a jugar en las canteras, tú has estado peleando y subiendo cada peldaño, cada escalón, y has estado Sí. jugando en las principales categorías de nuestro fútbol español, ¿no? De las categorías REF. No sé cómo has vivido un poco ese paso por la Liga Nacional, por los juveniles y demás. ¿Cómo ha vivido ese paso, Ari Betancourt? Pues yo la verdad que muy contento siempre con mi fútbol, siempre desde el trabajo, intentando ganarme un sitio, desde el sacrificio, de nunca rendirme, de picar y picar hasta ganarme un sitio y ganármelo todo con trabajo, sudor y esfuerzo.
cuando te llaman para jugar en División de Honor, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? Porque ya es jugar en un nivel top de juveniles, ¿eh? Sí, se me pasa, vamos, no, ya ni me acuerdo, pero yo sé que estaba muy contento porque sé que el tipo de nivel que era el División de Honor, y luego Y estuve muy eras joven, contento ¿eh? Porque hay jugadores que llegan a División de Honor un poco más mayorcitos, ¿no? A punto del así salto a es. senior. Tú llegaste muy joven, ¿eh? Sí, sí, así es. Y tuve la suerte de poder jugarlo todo en ambos años que jugué División de Honor y de hacerlo muy bien, y eso me pone muy contento, la verdad. Y no sé también un poco ese salto cuando eres juvenil, ¿no? Muchos jugadores que han pasado por aquí por Malaguistas TV, ¿no? Nos hablaban un poco de esa situación, ¿no? De cuando das el salto al senior, ¿no? Que muchas veces puede ser o más fácil o más difícil, ¿no? Dependiendo el caso. ¿Cómo fue ese salto para ti en el fútbol senior? Que si no me equivoco creo que lo diste en el Alcira, ¿no? En el Alcira, correcto, sí. Estaba en Juvenil División de Honor y tuve la posibilidad de debutar en Segunda Ref con el Alcira. Uf. Y la verdad que, bueno, es un cambio, como tú bien dices, tanto físico como táctico, técnico, todo. Pero la verdad que me acoplé bien. Sí, es verdad que llevaba todo el año entrenando con el primer equipo, entonces ya conocía muy bien a los jugadores, el tipo de nivel, pero vamos, tú sabes que el nivel de competición no tiene nada que ver con el de entrenamiento. Pero aún así muy contento con el debut, es un día que no se me olvida y muy contento. Palabras mayores, ¿eh? Porque además no es jugar en otra categoría que no es la segunda federación, ¿eh? Que fíjate, muchas veces hablamos del caso de que la segunda ref y la primera ref, la única diferencia que tienen igual son los equipos que descienden de segunda a primera ref, pero poco más, ¿eh? Hay mucha igualdad y hay muchos Es equipos así. históricos que están allí. Y fíjate, grupo 3, uno de esos grupos bonitos, sobre Sí, todo esos años, lo bonito también era la pelea por el liderato, ¿no? Que eran 4 o 5 equipos que se estaban peleando y es comiendo a ver así. si podía quedar alguno primero. No sé cómo viviste los entrenos, tuviste la oportunidad de debutar, como bien me has comentado, y también es un Sí, sueño cumplido jugar en el fútbol senior y hacerlo en una categoría que para mí goza de profesionalidad. sí, sí, hay jugadores que tienen una técnica y un nivel espectacular, el cuerpo técnico también que estuvo ese año en el Alcira espectacular, y sí, como tú bien dices, el nivel es muy alto el nivel. Y ese nivel que diste en el Alcira también en División de Honor te sirvió para poder debutar en ese primer equipo y después también pudiste jugar en tercera red, donde al final tuviste ese protagonismo que necesitan futbolistas jóvenes como es tu caso y lo tuviste en ese Quintanar del Rey, que supongo que para ti es una de esas piezas importantes para entender tu carrera, ¿no? Te dieron esos minutos, te dieron esos partidos y pudiste al final también incluso marcar goles desde tu posición. Sí, 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 fue un año complicado también. Fue la primera vez que salía yo de casa, primera vez viviendo solo, fue un año complicado, Uf. pero en el que terminé adaptándome bien, los compañeros muy bien y todo muy bien. La verdad, el pueblo también fue un buen año, hicimos playoff y bueno, no sé si serán muchos los jugadores que podrán decir eso. Yo tuve esa suerte de que mi primer año de senior pude jugar un playoff y vivir eso. Encima jugamos contra el Toledo en el Salto del Caballo, con todo el Ostras. estadio lleno. Fue una experiencia muy bonita, la verdad, que le agradezco a todos los integrantes de la plantilla del Quintanar por ayudarme también a poder vivir ese tipo de cosas. Y oye, Ari, que esto es una cosa que se pregunta mucho, ¿no? Porque cuando los jugadores jugáis, sobre todo, más allá de una promoción, ¿no? De segunda a primera ref, que también es muy complicada, y de primera ref a segunda, yo creo que una de las más difíciles que existen es de tercera a segunda ref, sobre todo por todo el recorrido que tienes que tomar, ¿no? Porque no son solamente un par de partidos, son No, muchos encuentros los que tenéis que jugar. No sé sí, cómo vive sobre todo esa primera eliminatoria, ¿no? Porque al final pasáis contra el Cazalegas, que yo creo que eso es importante, pero correcto. es verdad que caéis con honores, ¿no? Porque al final el Club Deportivo Toledo siempre es un equipo que lo que necesita es ascender como sea, sobre todo por la masa social que tiene y que tú bien me has Sí, comentado, ¿no? Que era una pasada en esa semifinal. sí, es así, es así. Son bastantes partidos, son 3 eliminatorias y se vive con mucha emoción, mucha tensión. Y como bien dices tú, que caímos con honores porque realmente caemos porque ellos quedan mejor en la clasificación, porque Hmm. en el global quedamos empatados. Claro, porque era, si no me equivoco, era 1-0 vosotros, después ellos ganan y en la prórroga se termina todo con igual en el Exacto. global y por tanto pasan ellos, pero igual esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de toda la temporada peleando y luchando y sobre todo creciendo poco a poco y también los compañeros, Ari, que os lleváis en el camino, ¿no? Porque hablamos mucho del rendimiento deportivo, de lo clasificatorio, pero qué importante es un buen vestuario, ¿eh? Para mí es de las cosas más importantes. Tú
puedes jugar muy bien y todo lo que quieras, pero el que te va a dar el plus, los detalles, va a ser el buen grupo que haya dentro del vestuario. No sé Y también si todo ese vestuario ayudó mucho para que ese playoff fuese una realidad, porque quedar quinto en ese grupo no era cosa sencilla. no, es un grupo más complicado de lo que la gente piensa. La gente se piensa que Castilla-La Mancha es un grupo fácil y es un grupo con muy buenos competidores, muy buenos equipos. Y sí, la verdad que había un muy buen grupo, nunca hubo mal rollo dentro del vestuario y todo muy bien. Piensa que al final la tercera ref tiene, vamos, es como la segunda y la primera ref, ¿no? Que asciende el primero, solamente que el playoff es un poco más lío, porque tiene un número mayor Claro, de rondas, entonces es un poco más lío, porque si no me equivoco, tenías unos cuartos, unas semis, una final, ¿no? Y ya después correcto. tenías un poco lo que era la final nacional, ¿no? Que depende de un emparejamiento, jugabas contra un Sí, equipo u otro. Entonces es un poco más lioso en ese sentido, y por eso que sea más complicado, ¿no? Porque, claro, sí. eso es una cosa que se habla mucho, Arik, y ya que tú tienes esa experiencia, si quieres te lo pregunto también. Se habla de la complejidad de los grupos, pero al final, con que en un grupo haya 3 o 4 equipos potentes para luchar por la parte de arriba, es que solamente hay una plaza para ascender líder y te vas a tener que enfrentar a un coco. Es así, es así. Con que hayan 4 fuertes, vas a tener que sí o sí jugar contra ellos en playoff, porque aunque el segundo pierda la liga por un punto, vas a tener que jugar playoff y eso es lo que hace bonito los playoffs. Eso mismo le pasó aquí en el grupo noveno, en Andalucía, que ya me río porque como es lo típico, ¿no? De ya prescrito, ¿no? Porque como ya han Sí, ascendido, eso le pasaba al Real Jaén todos los años. El Real Jaén, de sí, hecho, tú lo habrás visto, ¿no? Que además sí, era tan anecdótico que decías, ostras, ¿cómo puede ser todos los años iguales? Siempre sí, quedaba segundo y era o con un punto de diferencia o empataba a puntos, menos este, que es sí. verdad que quedó con un poco más de desventaja, pero haciendo empleo. Entonces, para que tú veas lo complicada que es esta categoría, que claro, que es así, que es que no puedes parar de trabajar, de luchar, porque como te despistes, te lo pierdes. Y ahora tu Es así. etapa en el Ceuta, ¿no? Tu etapa en el Sí, filial Caballa, llevas ya 2 temporadas, ¿eh? Que el año pasado sí, decías, ¿no? A estas alturas estabas ya empezando, estabas en los primeros minutos de la película, como se diría, y ya son 2 temporadas, ¿eh, Ari? así es. Sí, así es. Y muy contento, de verdad que muy contento con Ceuta. La verdad que la gente no sabe lo bien que se vive aquí, la profesionalidad del club, o sea, espectacular. Solo tengo palabras buenas para esta ciudad y para el equipo. 4 golitos marcaste la temporada pasada, para tu posición no está nada mal, ¿eh? Sí, la verdad que tuve la suerte de que se me dio bien el año pasado de cara a portería y espero que este año se pueda mejorar ese número. ¿Qué es para ti, Ari, dentro del filial Caballa, ser uno de los capitanes, ser uno de las referencias del vestuario? Pues para mí es un honor porque sé lo que significa llevar ese brazalete en este escudo con tanta historia, con tanta responsabilidad y intento cada día dar lo mejor de mí para poder llevarlo con honor ese brazalete. Y todo ese honor que también estáis demostrando que utilizáis en el terreno de juego para pelear cada partido, ¿no? Y lleváis ya 2 encuentros, tú has podido jugar los dos y además es la grandísima cantidad de minutos que se puede, que no se puede más. No sé, Sí. Ari, cómo os habéis visto en estos 2 partidos, en esta primera toma de contacto, porque realmente teníamos muchas ganas de que venga, ahora arranca la cosa, pero quedan muchos meses y mucha competición por delante. ¿Cómo habéis cogido esas primeras sensaciones? Así es, la verdad que bueno, el partido del Pozo Blanco obviamente no se lo esperaba nadie con esa derrota, Claro. pero es algo que no nos preocupa a ninguno porque sabemos lo que da el equipo, sabemos que tenemos un buen vestuario, un buen grupo futbolístico, sabemos a lo que jugamos y que queda mucha liga y que vamos a dar pelea hasta el final porque hay muy buen grupo humano y futbolístico. Ese grupo que al final marca la diferencia. Lo hemos comentado también con tu etapa en el Quintanar. Ahora en el Ceuta B se espera también lo mismo. Y es verdad que el próximo partido tiene tela, ¿eh? Es un grupo Sí, difícil porque tiene equipos como la Balompédica Linense que no te lo van a poner para nada fácil. Un equipo histórico, la Balona en su estadio, allí en la línea. Y una visita complicada, pero que afrontáis con la máxima de la ilusión, ¿no? así es, con la máxima ilusión, con muchas ganas de jugar en un estadio como es el de La Balona y con muchísimas ganas de ir y llevarnos los 3 puntos a Ceuta. Un estadio fantástico para intentar conseguir esos primeros 3 puntos de la temporada. Después del empate, también de la derrota, solitaria derrota, pero con un equipo que está transmitiendo y mucho, buscando la primera victoria en un campo difícil, como es el de la línea. Pero vamos a ver qué tal le va al filial Caballa. Claro que sí. Por cierto, no te he preguntado, es verdad que tuvisteis también la oportunidad de jugar por aquí, por las casualidades, de jugar por la Ciudad Deportiva del Málaga. No sé, ¿qué te pareció ese partido? ¿Cómo lo viste? Es verdad que, bueno, al final resulta en un partido de pretemporada es lo de menos, lo importante es sensaciones. ¿Y cómo viste también a vuestro rival?
Pues la verdad que muy bien, llevo ya 2 años jugando allí en la Ciudad Deportiva de Málaga, pues el año pasado también jugamos un amistoso en pretemporada y bueno, este año encantado con la Ciudad Deportiva, un campazo, la verdad que lo dijimos todos los compañeros, el césped en perfectas condiciones y la verdad que muy bien, fue un partido que fue de tú a tú, donde los dos intentamos jugar y sacar lo mejor de cada uno y donde se vio un buen rival y nosotros también dimos la talla. Fíjate que, para que tú veas, esa preparación es importante sobre todo para tomar contacto, ¿no? Con algunos compañeros nuevos que se incorporan, para que entiendan Así es. también lo que es el equipo y todo eso hay que plasmarlo en temporadas. Por ello que quiera que le mandes un mensaje, ¿no? A la afición caballa, que la verdad que tiene una buena temporada por delante, ¿no? Tiene a su primer equipo en segunda división, en la Liga Hypermotion, que es Sí. difícil decirlo, y es verdad que también tiene a su filial dándolo todo en tercera ref, haciendo muy buenas campañas y que esperemos que este año se pueda repetir. Ari, uno de sus capitanes, quiero que le mande un mensaje. Ari, ¿qué le comentas a la afición del Ceuta? Que este año va a ser muy bueno, muy bonito, tanto como el primer equipo como nosotros vamos a daros muchas alegrías y vamos a hacer lo imposible para que eso suceda. Ari, que las preguntas. Ahora viene el momento de las preguntas. Que no te vas a olvidar de las dos preguntitas típicas que hacemos por aquí por la charla. En primer lugar, son facilitas, ¿eh? Por eso no te preocupes. La primera es cuando veías la tele, cuando mirabas fútbol, ¿no? Un poco así por hobby. Me dijiste antes la final del Mundial, así que creo que voy bien encaminado. Sí, ¿Cuál es algún jugador que te haya llamado la atención, ¿no? Cuando tú veías en la tele un poco jugadores, sobre todo es tu posición, que te haya llamado la atención para sí. hacer sus cositas sobre el terreno de juego. Pues mira, mi ídolo de mi posición siempre ha sido Andrés Iniesta. Uf. Me parece un espectáculo de jugador muy inteligente dentro del campo, una técnica impecable y un señor tanto dentro como fuera del campo. La verdad Es uno que la has de, clavado, ¿eh? es uno de mis jugadores favoritos. También me gusta mucho Thiago Alcántara en mi Uh, posición. Me encanta mucho Thiago Alcántara también. Son es dos de verdad. mis jugadores favoritos. Qué golazo metió ahí de rosquita, te acordarás, ¿no? Con el Liverpool. Con el Liverpool, sí. De Buenísimo. volea desde fuera del área, sí. Sí, qué calidad, ¿eh? Qué dos talentos. Es que aquí en España, como dice más de uno, nos sobran mediocentros, ¿eh? Es que salen Eso dicen. mediocentros, ¿eh? Tú miras de las piedras y dices, hostia, ¿qué mediocentro más bueno tengo aquí, eh? Que es una locura, una locura esa selección y además viene muy al caso, ¿no? Con un poco el Mundial de 2010, ¿no? Donde el propio Iniesta Sí, marcó ese gol, claro que sí. Y la así otra es. pregunta es la buena, es la pregunta a pillar, ¿no? Lo que toca. En tu posición, a ver, imagínate, se va un jugador solo. Vale, jugador solo. Te pilla por ahí, ¿no? Dice, ostras, se va este solo mano a mano. Estamos hablando del último minuto de partido, ¿eh? Vais ganando 1-0. Sí, Y cortas la pelota, cortas el ataque, finaliza el partido. Que eso es una alegría tremenda. sí, Ganas 1-0 y te quedas con el corte de la victoria. Porque eso es el sí. corte de la victoria, pues se quedaba solo. Y la otra es, marcas el gol de la victoria. Marcas el gol de una manera u otra, de cabeza, de rebote, lo que sea. Pero marcas el gol. ¿Qué prefieres de las dos cosas? Yo prefiero el gol de la victoria. Sí, ¿no? Con la Yo prefiero grada. el gol de la victoria, yo prefiero yo. Esa está bien tirado, ¿no? Hay que celebrarlo, que eso, claro, eso está bien. Pero es verdad que el otro, cuidado, ¿eh? El otro es muy importante. El otro es muy importante porque los dos son importantes, pero te dan los 3 puntos, que es lo que importa. Correcto, lo importante es conseguir la victoria, que esperemos que llegue ya este fin de semana, efectivamente, contra la Balompédica Linense. Está difícil, Así pero es. sabemos, Ari, que lo vais a dar todo, que eso es lo más importante. Simplemente Eso siempre. decirte, Ari, que darte las gracias, sobre todo, por estar aquí en Malaguistas TV. Gracias siempre al Ceuta por la facilidad y un gran saludo, como siempre, a la Peña Blanquinegre, ¿no? Con Andrés al frente siempre, ahí dando el callo. Y nada, Ari, que un placer haber estado hablando de este ratito contigo y que está más que bienvenido a venir. Ojalá que cuando vuelva sea con un objetivo cumplido. Ojalá. Muchísimas gracias a ti, Darío, por invitarme y por esta agradable charla.